bienvenida a este último bloque. Le voy a dejar la palabra a Macarena Larraín. Ella es directora de Fundación Sura en Chile. Y Macarena, tengo entendido que tú vas a guiar este bloque. Sí, Laura, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Sé que ha sido una jornada importante desde temprano y estamos muy contentos de estar de nuevo, como pasa rápido el tiempo, en un encuentro de Cuy Cuy. Esperar que estén todos muy bien en términos de salud. Sabemos que ha sido un año difícil el año pasado y este nuevamente, pero aquí estamos y antes de invitar a compartir a Margarita, que me gustaría que ella misma también contara un poco respecto de su trayectoria y de por qué estamos con ella acá para compartir con ustedes hoy día, contarles brevemente que nosotros en Sura tenemos una fundación desde hace más de 50 años. Grupo Sura es un grupo colombiano de Medellín que trabaja muy de la mano con todos sus grupos de interés y con el entorno y con las comunidades, y especialmente en materia de educación. Uno de los grandes focos que se ha planteado el Grupo Sura hoy día es, bueno, en realidad desde siempre, es poder aportar no solo desde el mundo de las pensiones y el ahorro donde trabaja desde su negocio, sino también aportar a aquellas brechas que sabemos que en Latinoamérica son aún muy grandes y entre ellas el tema de la educación y también, bueno, el mercado laboral. Y en ese sentido, hemos venido trabajando en Chile desde hace 3 años en alianza con Fundación Belén Educa y especialmente Cuy Cuy. Tenemos mucho cariño y compromiso con Cuy Cuy porque fue una primera iniciativa. De alguna manera nació Cuy Cuy, nacemos juntos con Cuy Cuy, con lo que hacemos en Chile como Fundación Sura. Fundación Sura lleva, como les decía, 50 años en Colombia y desde hace 3 años quisieron llegar a Chile. Y hace esos 3 años el primer proyecto que tuvimos fue empezar a sentar los pilares junto con Lula Acle y el equipo de Belén de lo que es Cuy Cuy. Y hoy día han pasado ya rápidamente 3 años y medio de lo que ya Cuy Cuy en régimen, así es que bueno, aprovechar de felicitarlos también a Lula y al equipo. Y bueno, contarles que tenemos esta alianza hace 3 años, hemos estado trabajando fuertemente en la formación, aportando desde el conocimiento del sector privado. ¿Y por qué quisimos tener esta conversación hoy día con Margarita? Porque como Grupo Sura y como institución privada creemos que hoy día para poder alcanzar el cierre de esas brechas que tienen que ver con los temas de educación, desde el sector privado podemos ser un aporte, pero siempre desde la mirada de la alianza pública, privada. O sea, el pacto global, que Margarita les va a contar un poco más sobre la organización, hoy día tiene dentro de su agenda de prioridades, que es su Agenda 2030, el foco de la educación, y dentro de eso hay metas específicas, pero también está declarado que el trabajo entre lo que es el sector de las organizaciones civiles, el caso Pacto Global, el Estado y las organizaciones privadas, se tiene que hacer en alianza para poder alcanzar más rápido estas metas dentro de la Agenda 2030. Entonces, quiero invitar a Margarita para que ella nos cuente un poquito cuánto tiempo lleva en Pacto y luego iniciar esta conversación, y la idea es poder tener algunas preguntas si es de interés de ustedes. Margarita. Hola Macarena y todos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este programa. Encantada de participar. Y como decía Macarena, bueno, contarles brevemente qué es Pacto Global. Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que se creó en el año 99, partió ya en el 2000. Fue un llamado que hizo el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, a los empresarios en el foro de Davos. Fue un llamado especialmente a la empresa, cómo la empresa puede colaborar en una mejor sociedad. Y ya en ese tiempo tuvo una acogida enorme y de hecho se firmó un pacto, un compromiso de las empresas y se fundó en torno a 10 principios, todos resultados de las grandes convenciones de Naciones Unidas. Es decir, no había que inventar la rueda, sino que había que basarse en acuerdos que ya había entre los 193 países que componen la ONU. Y hemos venido trabajando desde entonces en las distintas redes del mundo. Hoy día existen redes en 160 países, hay más de 12.000 empresas y organizaciones
afiliadas a Pacto Global en todo el mundo. En Chile estamos desde el año 2007, tenemos nuestra sede en la Universidad Andrés Bello, que nos acogió desde que partimos, y tenemos más de 100 empresas ya participando en la red. Así que, como tú bien conoces, Macarena, desde Sura, como una empresa activa de la organización, trabajamos en función de los principios, pero también de la Agenda 2030, que fue lo que mostramos recién en el video, que fue una agenda que se implementó el año 2015 y se lanzó al mundo en el 2015. Hasta entonces existían los objetivos del milenio, que era realmente la agenda mundial, que planteaba todos los grandes objetivos que debe alcanzar el mundo entero. Pero se vio que esa agenda no respondía realmente, quedaba insuficiente, no respondía realmente a las necesidades que el mundo estaba enfrentando. Temas como las desigualdades, como el cambio climático, como el consumo responsable, como el cuidado por la biodiversidad, por los océanos, etc. Y de ahí, durante 3 años, estuvo conversando Naciones Unidas con los gobiernos, se incluyó al empresariado, a la sociedad civil, a la academia, y de allí salieron esos 17 objetivos que plantean 169 metas. Por lo tanto, esa es nuestra brújula, nos basamos en esos objetivos como logros que debemos como humanidad seguir, y creo que para la empresa es muy motivador. Para toda empresa y toda organización, trabajar en función de la agenda significa fijar focos en algunos temas, porque obviamente no se pueden abarcar todo, en que se contribuye logrando ciertas metas específicas que a su vez contribuyen a las metas del país, lo que a su vez tributa a una agenda mundial. Por lo tanto, le da un sentido de integridad a lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es un aspecto súper importante y súper motivador. Gracias, Margarita. Yo creo que varios hemos escuchado acá de los ODS, pero siempre hay una primera oportunidad donde podemos profundizar, ¿no es cierto?, y conocer un poco más en detalle lo que es la Agenda 2030, que es posterior, como dices tú, a los objetivos del milenio. Y para llevar la conversación a algo un poco más aterrizado a nuestra realidad hoy día, viendo que finalmente el coronavirus, la pandemia nos ha golpeado en términos de empleo, producción, crecimiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto ha hecho también que se hayan cerrado las escuelas, ¿verdad? Afectando sobre todo a los sectores de más vulnerabilidad, y viendo que esto puede traer consecuencias, la verdad, bastante complejas. Hoy día vemos que sigue la desigualdad, o sea, hoy día hemos visto que no solo en el mercado laboral, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos se ha profundizado la brecha de desigualdad. Uno de los sectores donde yo creo que más se ha profundizado la desigualdad, pese a que hemos visto hartos esfuerzos de conectividad, de entregar, ¿no es cierto?, computadores y apoyar la no deserción escolar a los chiquillos a lo largo de Chile. ¿Cómo están viendo ustedes esto desde Pacto? O sea, porque dentro de los objetivos, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la educación, ¿no es cierto? Entonces, y yo sé que ustedes han tenido un rol importante en la pandemia desde este objetivo. Sé que hoy día Pacto incluso está trabajando en una mesa, articulando ahí un trabajo con las empresas. Son más de 100 empresas las que participan hoy día en Pacto Global a nivel local en Chile. Si nos puedes contar un poco cómo están viendo este tema de la profundización de las brechas de desigualdad y cómo trabajan desde la Agenda 2030 y el ODS de educación en este tema. Como tú bien dices, bueno, la agenda comprende distintos objetivos, entre ellos está el ODS 4, que justamente apunta a lograr una educación de calidad en el mundo. Hay distintos estudios que muestran los avances en los ODS y hasta el año 2019, dentro de América Latina, y los estudios que hay al respecto muestran que Chile venía bastante bien en el logro de los objetivos, venía avanzando en forma continua, en forma consistente, con sus políticas, con sus programas sociales, y en el tema educación, que es lo que nos convoca hoy día, también habían importantes avances. Por supuesto, siempre el modelo es perfectible, siempre hay críticas a los modelos, hay desde la observación de los profesores, de los colegios, de los sostenedores, desde los alumnos, desde el modelo educativo, mucho que hacer, por supuesto, pero sin embargo en los índices de educación
Chile venía bien. Ahora, la pandemia golpeó especialmente a algunos ODS, por supuesto que el ODS de salud prioritariamente, pero también el ODS 4 de educación, porque el tema de que los alumnos se vean sin la posibilidad de ir a sus escuelas, a sus colegios, sin la relación con sus profesores, sin las relaciones con sus pares, es un obstáculo mayor en la formación. Siendo la educación un pilar fundamental de la sociedad donde se construye, donde se transforma, donde se producen los verdaderos cambios para las futuras generaciones, el hecho de que los alumnos, de que los niños no puedan interactuar, no puedan tener una relación directa y presencial con su profesor, no puedan hacer trabajos de integración conjunta, de grupo, presencialmente, tengan que estar sujetos a si tienen o no conectividad, y eso es algo bastante alarmante que podemos profundizar después, hace que efectivamente una parte de esa educación quede incompleta. Por mucho que un niño pueda tener conexión a internet, pueda conectarse, pueda participar en clases de la forma más efectiva posible con una madre que probablemente también está trabajando en casa y que tiene que paralelamente ayudarlo a conectarse, atender al seguimiento de sus tareas, aún así, nunca esa educación va a ser completa como lo es la educación presencial. Probablemente lleguemos a modelos híbridos sin duda. Mucho se ha hablado de que el modelo va hacia lo híbrido, y especialmente creo que con mayor énfasis en los jóvenes, en los estudios universitarios. Pero en los colegios, esa interacción directa y personal forma parte también de los valores del niño, de construir valores de respeto, de educación cívica, de empatía, de trabajo en equipo, de liderazgo, elementos que son difíciles de crear de otra manera, de manera virtual. Así que creo que el tema, ese retroceso que ha significado el no poder tener clases presenciales, ha sido sin duda un factor que vamos a ver probablemente las consecuencias más adelante. Quizás no estamos todavía midiendo claramente esas consecuencias. Pero, por ejemplo, si vemos lo difícil que ha sido conectarse para los niños, y hay estudios que demuestran, por ejemplo, cómo esa conectividad en el año 2020, el 81% de la población que estaba en áreas urbanas tenía internet, pero había un 20% que no la tenía o que la tenía muy difícil, y un 57,9%, casi un 60% de personas que estaban en poblaciones rurales no tenían esa conexión a internet. Entonces, ¿cómo también eso crea una desigualdad, no solo social, sino también entre las áreas urbanas y las áreas rurales, en que los niños de áreas rurales también se ven disminuidos en su capacidad de aprender? También en regiones entre sí, por ejemplo, hay datos que nos dicen que la región de la Araucanía tiene la penetración más baja de internet en el país, con solo un 33% de hogares conectados. Súper preocupante también pensar que hay regiones que por esa razón, en materia de educación, se pueden quedar mucho más atrás. Y un 34% de los docentes no pudieron hacer clases, ni online ni presenciales tampoco. Ya sea porque no tenían conexión a internet, ya sea porque no tenían la capacitación adecuada para preparar clases online, y ya sea porque tenían excesiva carga doméstica para hacerse cargo de sus hijos o de personas mayores en el hogar. Entonces, eso también creo que ha sido un factor muy, muy determinante. Y hemos hablado también en estos tiempos de lo que ha significado la carga, especialmente para las mujeres, en el ODS 5, en que justamente las mujeres que trabajan especialmente, que a la vez han recibido una mayor carga en el hogar por materia de que hoy día, ¿no es cierto?, nuestra cultura no tiene un sistema de corresponsabilidad como sistema, como cultura universal del país. Probablemente hay algunas generaciones, hay algunos sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad que sí lo tienen, especialmente los jóvenes, pero no todos. A la mujer le ha recaído mucho más ese trabajo doméstico, que la ha agotado, y que también ha hecho que cuando tenga que responder en su trabajo no puede apoyar suficientemente a los niños en su trabajo virtual. Entonces creo que hay todo un círculo de factores que afectan efectivamente que esa educación a distancia no pueda alcanzar
alcanzar los estándares que requiere una educación completa y va a significar sin duda un retroceso mayor. Margarita, bueno, eso es lo interesante de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS, que en el fondo funcionan con esa mirada más sistémica. Tú misma conectabas, ¿no es cierto?, el tema del ODS de las mujeres, que está enfocado en los temas de mujeres, el ODS de la educación, de repente esto se conecta de cómo las organizaciones hoy día tienen que trabajar juntas, que tiene que ver con este ODS de las alianzas entre los distintos sectores, que es el ODS 17. Pero quería llevarte un poco más a qué están viendo. Yo sé que, bueno, ustedes tienen una vista de varios países, Pacto Global tiene en distintos países del mundo, tiene también muy buenas redes, así como trabajan en Chile, en América Latina. Yo sé también que hay muchos países que de repente podemos vernos muy distintos, pero tenemos en materia de educación y trabajo, por ejemplo, brechas muy parecidas. Nosotros lo vemos de cerca con el caso de Colombia. También en términos de demandas sociales, estamos viendo hoy día que en Colombia estamos con un estallido, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con muchas de las cosas que se plantearon en el 2019 en Chile. Entonces, ¿cómo estás viendo tú, en qué se traduce esa deserción, que de hecho están viendo probablemente los líderes hoy día de Cuy, esa deserción escolar, cómo se traduce o esa inequidad en el futuro, digamos? Porque los chiquillos sabemos que van a ser el futuro de la fuerza laboral, del crecimiento en Chile. ¿Cómo estás viendo eso? ¿En qué se traduce ese futuro de la deserción escolar hoy día producto de la pandemia? La deserción es grave porque, claro, casi estamos hablando de 40.000 niños que este año no se han inscrito en establecimientos educacionales. Esa es una cifra muy alta, es muy preocupante. Y no es solo que afecte el tema de la educación en el sentido de que probablemente no alcancen el nivel de educación esperado, y se habla, ¿no es cierto?, de que muchos niños en el país han retrocedido un año en sus estudios. No es solamente eso, sino que también el sentido de pertenecer. Para un niño es fundamental, el sentido de pertenecer a una institución, un colegio. Siempre los mejores amigos son los compañeros de clase. El profesor es un referente, es un líder, es un inspirador. Será uno, serán varios, puede ser alguno en particular, pero siempre el niño tiene y necesita un referente en su escuela, en su colegio. Entonces, el hecho de no estar presente desde ese sentido afecta su formación, sin duda. Yo creo que ese tema, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, primero, claro, pasamos por un tema de que mejoren las condiciones sanitarias, que efectivamente pueda ser posible ir saliendo cada vez más del pic de la pandemia, poder volver a las escuelas, colegios, medidas que son bastante discutidas, ¿verdad?, si ofrecen o no todas las garantías de seguridad sanitaria que indudablemente hay que tener y que en otros países ya se está probando que están dando resultados en algunos casos. En otros vuelve atrás el tema. Pero es fundamental buscar elementos, buscar fórmulas innovadoras, paliativas de estas deficiencias, digamos. Un tema es cómo hacer una educación online atractiva, inspiradora, innovadora, que motive al niño, que sea interactiva, que lo haga responder, que lo haga actuar, que le traiga consecuencias en ejercicio, en plantearse preguntas, en resolver problemas, no solamente estar estático frente a una pantalla absorbiendo conocimientos, porque eso indudablemente no ejerce un proceso de educación como debe ser. Entonces yo creo que por una parte el tema de la preparación de materiales, la preparación y adecuación del currículum escolar de una manera mucho más dinámica, de una manera nueva, innovadora, es fundamental. La capacitación de profesores, para que los profesores tengan herramientas, tengan formas de presentar sus clases de manera más atractiva, de cómo encontrar conocimientos interesantes a través de Internet, de cómo ilustrar ejercicios y realizar ejercicios de manera dinámica y participativa con la clase. Todo eso creo que puede ser un aporte súper importante. Y ahí en ese punto entran las empresas, porque como tú bien decías, las empresas de Pacto, bueno, han estado preocupadas de muchos de los ODS, pero hasta ahora no habíamos estado inmersos, no habíamos tomado el ODS 4
como un tema específico de trabajo, habíamos priorizado otros que nos parecían y que a todas las empresas les parecían más urgentes, porque la educación hasta antes de la pandemia no se planteaba como un tema urgente a resolver por la empresa. Sin embargo, como tú bien sabes, y como el caso de Sura, hay muchas empresas que vienen trabajando a través de sus fundaciones con programas de educación, contribuyendo con las comunidades, en especial en las comunidades donde operan, y dialogando con esas comunidades para conocer sus requerimientos, entregando soluciones en materia de educación, aportando elementos, infraestructura, pero también capacidades, y eso es muy importante. En alianzas muchas veces con otras fundaciones especializadas en educación, que cumplen un rol fundamental, tal como tú mencionabas aquí, como el caso de Cuicul, como el caso de Belén Educa. Entonces yo creo que el rol de esas alianzas es fundamental. Ahora, lo que decidimos en el marco de pacto fue hacer un llamado a las empresas que efectivamente tienen programas de educación para conformar este ODS 4, que ya va a tener su primera sesión ya la próxima semana. Ya tenemos una propuesta para llevar a cabo y queremos fundamentalmente compartir experiencias, ver qué están haciendo cada una de las empresas, cómo están trabajando en alianza con fundaciones dedicadas a la educación, cómo están llevando a cabo sus programas, con qué obstáculos se han encontrado, cómo son sus relaciones con el ministerio, cómo se pueden de alguna manera coordinar, de mejor forma, cómo podemos nosotros desde Pacto aportar en ese sentido, cómo podemos articular con otros actores, y en una primera etapa compartir esa experiencia para enriquecerla también. Y en una segunda etapa también medir el impacto de esos programas y de alguna manera cuantificarlo. ¿Por qué? Porque Chile tiene el compromiso de responder a la Agenda 2030 ante Naciones Unidas con un informe voluntario. Chile ha hecho 2 informes voluntarios el año 2017 y el año 2019, en que ha explicitado, ha dejado de manifiesto, ha expresado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York cómo está llevando a cabo la agenda, qué está haciendo respecto a cada ODS para alcanzar las metas, qué metas se ha propuesto como país dentro de las metas mundiales. Y entonces ahí es donde el aporte del sector privado es fundamental. Podemos perfectamente mostrar cómo, por ejemplo, para las metas del ODS 4, cuánto contribuyen todas las empresas desde sus programas educacionales. Eso ya hicimos ese ejercicio el año 2019 para el informe que presentó Chile en Nueva York. Convocamos a la CPC, la SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción y Acción Empresas, y juntos de alguna manera hicimos un ejercicio de cuantificar el aporte del sector privado a la agenda, y eso ya se llevó en un informe. Esa metodología tenemos que implementarla muchísimo mejor para otros futuros informes, pero creo que hacer el ejercicio en el ODS Educación va a ser muy importante y muy enriquecedor para todos. O sea, hoy día el compromiso está de parte de las empresas. Como yo decía, son más de 100 empresas hoy día en Pacto Global, y probablemente, bueno, no sé cuántas serán las que van a participar en el ODS 4, pero siempre se puede sumar con esta mirada más sistémica, lo que hablábamos de que hay un ODS que tiene que ver con el tema de el hambre, la alimentación, el tema de género, que son otras temáticas que son muy relevantes hoy día cuando uno mira el foco de la educación. Entonces también me imagino que entre esas buenas prácticas se puede aportar no solo desde las empresas, desde la orilla de programas de educación que ellos están implementando con las comunidades, sino que también con las buenas prácticas de los otros ODS, que yo sé que las empresas hacen mucho en materia de salud, de alimentación, como comentaba, etcétera. Exactamente, estamos avanzando en los distintos ODS, cada uno de ellos tiene distintos hojas de ruta, programas, trabajos que se hacen entre todos, y lo que estamos haciendo es que en cada uno de ellos se traduzca en un entregable, en un material que se pueda dar a conocer. Por ejemplo, hace muy poco ya justamente entregamos el del grupo de Derechos Humanos y Empresas, con un entregable que fue sobre la matriz de riesgo y sobre las lecciones aprendidas en todo un proceso que llevamos a cabo durante 2 años de trabajo en lo que significa para la empresa trabajar en esta materia. Así también entregamos un documento sobre el ODS 16
con las principales medidas que están tomando las empresas para reducir sus emisiones. Presentamos también para el ODS 13, perdón, el ODS 16 con de las medidas que han tomado las empresas como canales de denuncia en los temas de gobierno corporativo, ética, y estamos trabajando también en un documento del ODS 12 sobre consumo y producción responsable. Esos son algunos de los materiales que estamos en este minuto trabajando en el marco de cada uno de estos grupos. Sería interesante quizás también que en esa mesa de ODS 4, donde hay un compromiso importante de las empresas, se pueda trabajar también con ideando, digamos, estas soluciones o este aporte del sector privado a lo que es la formación de los líderes también, porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de Belén Educa, que tiene más de 12 colegios, hoy día hay un trabajo muy enfocado con los alumnos, también con esa mirada sistémica, ¿no es cierto?, de la familia, el profesor, el establecimiento, pero por otro lado, uno de repente dice, pucha, ¿cuál es el aporte que pueden hacer las empresas también a los profesores y a los directivos de los establecimientos? Entonces, ahí también de repente un llamado a las empresas que trabajan hoy día en conjunto en Pacto Global, ¿no es cierto?, a enfocar ese trabajo en cómo contribuir a todos los líderes, muchos de los que nos acompañan hoy día, que son parte de Cuicuy, ¿no es cierto?, de la Escuela de Formación de Líderes, poder aportarles a ellos desde esa vereda del sector privado. Eso es fundamental. Si el profesor no está bien, desde anímicamente, ¿no es cierto? Porque incluso el tema del insomnio apareció como algo muy complicado después de la pandemia, aparte de, por supuesto, cosas críticas como la depresión u angustia u otras manifestaciones psicológicas que han sido problemas en la salud mental de todas las personas. Pero eso en un profesor es muy, muy desgastante, porque obviamente ese profesor tiene que presentarse frente a un curso con energía, con claridad, con liderazgo, con esperanza para infundir en sus alumnos. Y si él no está bien anímicamente y si no está reforzado con sus características de líder, le va a ser mucho más complejo, mucho más difícil. Entonces, lo que tú mencionas, y me parece un aspecto fundamental, preparar, ayudar, apoyar a esos profesores para que se conviertan en verdaderos líderes y para que a pesar de esta situación angustiosa, de incertidumbre y de problemas psicológicos que muchas veces también les afectan en sus hogares, en sus familias, probablemente con personas que han estado enfermas o que incluso han perdido, son problemas que afectan gravemente y que impiden plantearse frente a un curso en condiciones como si todo fuera normal, ¿verdad? Entonces, creo que el apoyar desde las empresas ahí, en ese punto, puede ser crucial, como tú bien mencionas. Me parece un punto súper. Y también recordar quizás que hay un tema de bidireccional, de dos vías, porque también para las empresas, y yo lo cuento en términos de experiencia personal y con lo que nos ha tocado vivir desde hace 3 años con Belén Educa y Cuicuy, que hay como una retribución mutua, o sea, yo les digo que los colaboradores que hoy día hacen las tutorías con los tutoriados, que son los alumnos de Belén, que además se encantan con ellos, tienen una relación muy estrecha y que hay muchos de ellos que son colaboradores nuestros que todavía siguen en contacto con sus alumnos. La verdad es que, claro, uno siente que entrega mucho compromiso, mucho cariño con los alumnos, pero recibe el triple o 4 veces más de lo que entrega. Entonces, creo que también para las empresas hay un tema de retroalimentación importante que muchas veces no se ve. Entonces, también en ese sentido yo aprovecho de agradecerle a Belén Educa, al equipo, a Cuicuy, que además de enseñarnos mucho sobre el mundo de la educación, nos han abierto las puertas y nos han entregado mucho de vuelta con esta alianza que hoy día tenemos. Y es más, hemos conversado de repente de hacer intercambios de programas con Colombia, o sea que hay un trabajo de retribución hacia las empresas súper importante, que tanto lo necesitan hoy día las empresas para esa visión más humana de cómo estamos haciendo nuestra gestión de los negocios, etcétera.
Así es, yo creo que indudablemente tenemos la gran ventaja de estar en un continente como América Latina, donde casi todos, salvo Brasil, ¿verdad? Tenemos un idioma común. Eso permite mucho intercambio, eso permite mucho intercambio de materiales, permite también hacer crecer la cantidad a disposición de todo ese material educativo, la calidad también, se pueden hacer alianzas estratégicas magníficas, yo creo, sobre todo para empresas que están representadas en más de un país. Entonces ofrece enormes posibilidades, yo creo que enormes posibilidades. Me gustaría también mencionar el tema del Global Teacher Prize, que yo creo que es muy meritorio, que son la denominación a los profesores destacados, ¿verdad? En que hemos tenido profesores chilenos notables, notables y que creo que son figuras que son de indudable liderazgo, que sirven de modelo a otros. Y yo creo que tenemos que apoyar también eso. Los profesores que lo hacen bien, los profesores que sacrificadamente y a pesar de todo crean nuevos sistemas de educación, nuevas formas de educación, nuevos programas, alientan a sus alumnos, los entusiasman, son capaces de crear interés en ellos, curiosidad, perseverancia en el estudio, interés sobre todo, ¿verdad? Sin que decaiga, creo que son meritorios de todo un apoyo para servir y para ser de líderes de otros. Yo creo que es fundamental eso. Y de esa manera ir creando una masa mayor de profesores motivados, apoyados, unidos entre sí, en comunidad, en intercambio, que realmente les permita facilitar su titánica tarea. Realmente es muy admirable la tarea que ellos realizan. Hola Margarita, me presento Luz María, me llaman Lula, por eso Ana Macarena ha nombrado 2 veces mi sobrenombre y respondo más a Lula. Muchas gracias por estar con nosotros, darte un minuto, sé que tu agenda debe estar muy apretada, así que muchas gracias por estar. Les tengo a las dos una pregunta que me hacen desde el público y por eso me metí. Dicen que ustedes mencionan que mirado desde el sector privado, visualizando un poco las brechas, hay un retroceso en la educación. ¿Cómo creen ustedes que esto afectará a nuestro país en la fuerza laboral futura? A ver si contesta Margarita y después puede a lo mejor contestar la Maca. Me gustaría realmente, yo creo, bueno, hemos tenido más de un año de pandemia, de confinamiento. Para muchos alumnos ha sido muy duro. Yo creo que también para los jóvenes. Yo creo que los jóvenes que estaban en el último año de colegio, que tradicionalmente tenían una despedida de fin de año de sus compañeros, donde separaban sus vidas hacia sus distintas carreras, o para los que entraron a la universidad este año, no pudieron conocer a sus compañeros, el año pasado incluso. Tiene que ser muy fuerte esa falta, tiene que ser muy fuerte. Yo creo que sin duda los va a marcar a los jóvenes y a los niños que no han podido ir al colegio, que no han podido reunirse con sus pares, que no han podido estar con sus profesores, que han visto en retroceso su aprendizaje. Pero estoy segura que en Chile tenemos las condiciones, tenemos los talentos, tenemos las habilidades para superar ese déficit. Yo espero que no sea más allá de este tiempo y que podamos recuperar, pues tenemos que acelerar, eso sí, el paso, tenemos que dar pasos mucho más rápidos, mucho más decididos, tenemos que recuperar el tiempo, tenemos que recuperar el aprendizaje, tenemos que impulsar estas nuevas formas de aprendizaje que lo pueden hacer más rápido. Así que yo, desde mi óptica, soy una convencida que se puede recuperar el tiempo y así lo espero. Yo, Lula, agregar muy breve o complementar a Margarita, que cuando ella dice acelerar el paso y un poco desde el sector privado, porque en el fondo ustedes son los expertos en la malla curricular, ¿verdad? Pero cuando uno también mira la educación, va mirando hoy día y todos los papers que uno ha leído con este tema de la educación del futuro, del futuro, del trabajo del futuro, ¿no es cierto? Como para conectarlo un poco con la salida del colegio y
de la educación. Desde el sector privado, yo creo que este es el minuto en donde más hay que estar, o sea, y estamos trabajando, por ejemplo, hoy día con Belén, la posibilidad y con otras instituciones de empezar a aportar desde lo que están haciendo las empresas en materia de transformación digital, en edad temprana, en materia de comunicación y servicios de remotización, todo lo que tiene que ver con temas de business intelligence, de ciencia de datos, que son un montón de capacidades o habilidades nuevas para el mundo laboral que se viene, ¿no es cierto? Y que creemos que podemos aprovechar este gap de poder entregarle esos conocimientos a los chiquillos, a las chiquillas, que hoy día están más cercanos a egresar de los colegios, y en eso estamos trabajando. O sea, creo que es donde más tenemos que estar presentes hoy día las organizaciones, entregarles prácticas laborales. O sea, creo que para poder conectar y que esa brecha no sea muy profunda, respecto de cómo llegar después al mercado laboral bien preparado, yo creo que ustedes como equipo hoy día, la misión, que es la vocación, ¿no es cierto?, es educar a los chiquillos, y por el lado de las empresas comprometernos más que nunca con eso que te digo yo, o sea, de disponer de nuestro conocimiento, nuestro know-how, y invitarlos a... Nosotros estamos diseñando hoy día algunos cursos más cortos para que los chiquillos empiecen a conocer y adquirir ese conocimiento, que además es más fácil de adquirir porque existen todas estas metodologías ágiles, ¿verdad? Entonces, un poco yo creo que tiene que ver con eso, el compromiso, la disposición, y cómo hacerlos ganar tiempo en esa línea. Les debo contar que hay harto interés en preguntas, y varias abordan a esto de cómo el sector privado puede en Chile descentralizarse e ir en apoyo a estas regiones un poco más lejanas. Chile no es Santiago, dicen por ahí, sino que Chile tiene mucho más regiones. Entonces nos hablan de Antofagasta, de Illapel, cómo realmente el Pacto Global puede ayudar y el sector privado puede ayudar a vitalizar esa situación en las regiones. Cuéntenme ustedes si tienen alguna línea de acción desde ese lado. Bueno, nuestras empresas, muchas tienen operaciones en distintos lugares del país, así que realmente están repartidas, si bien tienen su central de operaciones en Santiago, sus oficinas, que ya en muchos casos ya también hay un cambio en eso, porque estamos todos trabajando de forma virtual, las oficinas están casi vacías, pero entonces tienen su centro de operación en teoría en Santiago, están en muchas, por ejemplo, las mineras mucho en el norte, las agrícolas más en la zona centro-sur, pesqueras más en el sur, y así, ¿no? Distintos tipos de forestal más en el sur, etcétera. Están dispersas, así que actúan, ellas en general, sus programas están más orientados hacia las comunidades donde operan. En general, las empresas primero se vinculan con las comunidades donde operan, y es allí donde detectan las necesidades, es allí donde desean aportar su mayor contribución. Ahora, la ventaja que tenemos en un mundo virtual es que todos esos programas, todos esos aprendizajes pueden ser divulgados virtualmente para todos los lugares del país, y como decíamos antes, de toda la región, en América Latina, por ejemplo, porque no hay fronteras ya en el mundo digital. Entonces, esa es una gran ventaja. Podemos utilizar todo ese conocimiento, podemos utilizar todo ese bagaje sin discriminación. Lo podemos usar y poner a disposición de todos. O sea, esa es la idea. Súper, Margarita. Y hay preguntas, dicen, ¿cómo puedo solicitar este apoyo para una corporación o para una escuela? Aquí tenemos a Fabián, que nos ha acompañado desde muy temprano y nos dice, bueno, yo escribí y no recibí respuesta. ¿Cómo podemos coordinarnos con Pacto Global? Porque si bien es cierto, hemos tratado de hacer red en el contexto, ¿cómo coordinarnos con ustedes? A ver si ustedes nos pueden ayudar a dar un empuje por ahí. Mira, que nos escriban, yo la verdad no he recibido una comunicación, en particular no recuerdo haber recibido una comunicación, trato de responderlas a todas, pero en definitiva, como Pacto Global no cuenta con un fondo o con un fondo concursable para proyectos que vengan y podamos apoyar a todos. Desgraciadamente no tenemos esa facilidad, como lo tienen algunas fundaciones, por ejemplo, que sí ayudan a distintos proyectos. Sí podemos hacer el link
la conexión donde sepamos que pueden obtener ayuda. Nosotros trabajamos a través de nuestras empresas y a través de los programas que tienen nuestras empresas. Entonces, por ejemplo, como decía Macarena, ella ya está trabajando con Cuicuy, con Belén Educa, entonces ella ya tiene identificado, Sura ya tiene identificado con quién quiere trabajar, dónde, y por lo tanto tiene puestos sus recursos en ello. Por lo tanto, es más difícil que una empresa que ya está con su plan de trabajo organizado vaya a poder contar con recursos adicionales para ir a ayudar a otra fundación. Es más difícil. Pero sí, hay muchos concursos de fundaciones. Por ejemplo, puedo citar, en este caso está abierto el concurso de la Fundación Lepe, que sí recibe proyectos de fundaciones más pequeñas y que de acuerdo a un concurso con un jurado los prioriza y da. Lo mismo sucede con la Fundación Mustaki, por ejemplo. Y así hay fundaciones, hay instancias. Hace poco también hubo un concurso de la empresa BAS para apoyar distintas iniciativas. Y yo creo que ese mecanismo quizás es más posible, diría yo. Nosotros como muchas gracias, podemos conectar, pero como te digo, no contamos con un fondo para poder ayudar directamente a las fundaciones. Lula, ahí muy breve, quizás como a modo de idea también, y que lo hemos visto nosotros, en general las empresas tienen sus voluntariados, que están formados por los colaboradores de las organizaciones. Si bien Margarita, claro, decía, una de las virtudes hoy día de la virtualidad o de la digitalización es que podemos descentralizar virtualmente todo lo que estamos haciendo, o al revés, porque siempre hablamos desde Santiago, la región metropolitana, de llevar cosas hacia afuera, y lo rico de esto ha sido, incluso el año pasado con ustedes, de traer desde regiones del norte, del sur, traer esa experiencia a Santiago, al revés. Pero dicho eso, pensando en que podríamos volver luego a un grado de cierta presencialidad, creo que es importante también que hoy día las personas que nos acompañan proactivamente se acerquen a personas que conozcan, que trabajen en empresas privadas, en regiones. Te diría que al menos la experiencia Sura que tenemos desde Arica hasta Puerto Montt, sucursales, hay una cantidad de personas comprometidas en regiones y trayéndonos los dolores locales, de cómo podemos trabajar en red. Entonces, también creo un llamado ahí a todos quienes están participando hoy día de acercarse a las personas que conozcan, que sean parte de las empresas, porque siempre hay alguien que está participando en voluntariado. Nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos fondos concursables. Muchos años hemos tenido fondos concursables justamente para que en regiones los mismos colaboradores que son voluntarios puedan implementar proyectos e iniciativas que de alguna manera se hagan cargo de cerrar brechas que son más locales. Entonces ahí también una inspiración para quienes estén hoy día en regiones, de acercarse a las empresas y a las organizaciones, no siempre en Santiago, uno tiene esa idea siempre tan centralizada de todo. No. Así que esa es la invitación, y te diría que hay tremendos y muy potentes voluntariados de las empresas en regiones también. Bueno, yo solo agradecerles su tiempo, el poder conversar con nosotros, el poder iluminar. Varias de las preguntas que queden las vamos a ir contestando nosotros desde Cuicuy, así que, Margarita, si alguna duda nos queda, te vamos a escribir para que nos puedas contestar. Y bueno, y ir cerrando este espacio, agradecerle a las 130 personas que se mantuvieron toda la mañana con nosotros. Eso implica que los temas estuvieron interesantes. Agradecerle a todos los ponentes y quedémonos con ciertas claves de esto. Que no podemos perder el norte nunca de vista, que tenemos que ser flexibles en nuestras acciones en este tiempo, que tenemos que gestionar ambientes colaborativos. Y yo creo que Margarita es un ejemplo, hacer link entre la empresa, entre la escuela, entre la necesidad, y no esperar que lo hagan conmigo, ser yo el protagonista de hacerlo. Así que por ahí los enfocamos a eso, y es que hagamos más preguntas. Hay que preguntarle más a nuestros docentes, hay que preguntarle más a nuestros estudiantes, conectarnos con nuestros estudiantes desde el vínculo esencial. Hoy, después de la pandemia, necesitan vincularse, sentir identidad, sentirse apapachados, como decimos en Chile, queridos, pero sin dejar de mostrarle altas expectativas y mostrarle rigor, porque tenemos que prepararlos para el futuro también. Acompañarnos como profesionales, acompañar a nuestros profesores, liderar y hagamos justicia con este liderazgo, abramos oportunidades.
Entonces, solo nos queda avanzar y es a lo que nosotros queremos invitarlo. Desde Cuicuy les ofrecemos todo el apoyo. Tenemos un programa de formación muy práctico para los líderes donde aprendemos a preguntar, aprendemos a escuchar, aprendemos realmente a flexibilizar. Así que los esperamos a quienes quieran. Gracias, Macarena, por estar. Sé que confías en nosotros y has estado desde los inicios. Gracias nuevamente, Margarita, por estar con nosotros, por darte el tiempo. Y agradecemos a todos los que están presentes.